¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya situación la que se está viviendo en la montaña de Guerrero, en donde ataques de este grupo delictivo de los Ardillos, que está vinculado con el PRD en aquella entidad, han provocado el desplazamiento de 800 familias de esa región, 800 familias que están pidiendo el auxilio por parte de las autoridades, una situación de desazón, de desaliento, de miedo, de pérdida de control territorial que estaremos explorando con ustedes, por supuesto, a fondo. Además, qué papelón de Leo Zuckerman que le pregunta a Alessandra Rojo de la Vega, oiga, ¿por qué le tienen miedo? Ah, caray, ¿quién le tiene miedo a Alessandra Rojo de la Vega? Es igual, ya están igual que con Xóchitl Gálvez. Hablaremos de esta estrategia por parte de la oposición cada día más dispersa realmente. Y por supuesto también, pues el cerrojazo, me parece que ya tenemos que empezar a dar el cerrojazo tal vez, o habrá todavía algo que comentar, del caso Díaz Ayuso, en donde, pues, por un lado, Ricardo Anaya, bueno, esto más que de Díaz Ayuso tiene que ver con trumpismo. Anaya ha dicho que México le está jugando al vivo al no entregar a Rocha, que ya lo entreguen a la petición de los Estados Unidos, pero va de la mano con lo que muestra Zuckerman, o muestra varios, ese entreguismo y ese sometimiento verdaderamente lamentable. Pero el caso de Ayuso es que ya los grupos de izquierda de Madrid, ¿sabe qué hicieron? Pues mandaron una carta a México y de plano dijeron perdón. A nombre de todo Madrid, una disculpa por haberles enviado a este personaje tan sui generis como Isabel Díaz Ayuso. En el otro canal tenemos, bueno, no sé si hayan visto a Pechucho, que estaba desatado, pero en el otro canal tenemos varios análisis interesantes. Al ratito a las 3:30, no se lo pierda. Echen el otro canal a este, mi querido Ignacio Alvarado. Vaya explicación que da Nacho sobre el tema de los semiconductores y cómo está vinculado todo esto a este enfrentamiento entre México y Estados Unidos. Mucho desazón, pero mucha profundidad. Y vale la pena porque Nacho es un gran periodista. Sósimo Camacho viene con todo este asunto de Díaz Ayuso, de una manera muy particular lo explora. Luis Guillermo Hernández con las posturas de la presidenta de la República. Josefa Galván, un gran análisis psicológico sobre Alessandro Rojo de la Vega, Lili Telles y Ayuso. Y cerramos con Fabrizio Loruzzo y todo el tema del crimen organizado. Bueno, pero vamos con este asunto de los ardillos allá en la montaña de Guerrero. ¿Cuál es la nota? Voy primero con la nota y después con el análisis. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, denunció que con la complacencia de los tres niveles de gobierno, el grupo delincuencial Los Ardillos atacó ayer a las comunidades nahuas de Jicotlán, Tula y Acahuetlán, y más de 1,000 familias fueron desplazadas. Aquí ya hablamos de 1,000 familias. Lo peor de todo es que continúan las ofensivas armadas con drones, es lo que acusó Jesús Plácido, líder de la agrupación. Señaló que justo durante las agresiones a los pueblos, efectivos militares de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y Ministerial se retiraron de esa zona y responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de coludirse con los ardillos por permitir las irrupciones en los pueblos nahuas de la montaña baja y contra los miembros del CIPOG-EZ y de la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores. En un comunicado, CIPOG-EZ relató que la mañana del 6 de mayo y en la comunidad de Cicotlán, del municipio de Xilapa, asesinaron a nuestros hermanos Isaías Morales, Bernardino Hilario Cotlán, Ernesto Hilario Cotlán y Zacar Villalba Rosario, originarios de la comunidad de Tula. Jicotlán, pueblo de donde fueron ultimados, así como Tula, de donde eran originarios, son parte del CIPOG-EZ. Ambas comunidades han sido asediadas por dichos grupos narcoparamilitares a quienes han denunciado por muchos años, pero que no pasa nada, y no pasa nada porque son protegidos, así de claro. El Consejo Indígena narró que sus compañeros llegaron por la mañana a realizar su trabajo de albañilería, cuando de pronto hombres armados en una camioneta blanca abrieron fuego contra ellos, arrebatándoles la vida, y ellos se dedicaban a la construcción y formaban parte del sistema de justicia de la montaña de Guerrero. Eran policías comunitarios de los pueblos fundadores y del CIPOG-EZ. La tortura, descuartizamientos, desapariciones, asesinatos y demás atentados contra la vida de nuestras comunidades cometidas por los ardillos los llevaron a ser defensores de la tierra, de la vida y del territorio. O sea que además de reconstruir casas, hacían un mundo mejor para nuestras comunidades. Es lo que van a conocer el CIPOG-EZ mediante un pronunciamiento. Eso es lo que están marcando. A ver, aquí hay que dejar cosas muy en claro, sin duda alguna. De entrada, los ardillos, ya lo hemos abordado en otras ocasiones, es un grupo narco paramilitar, efectivamente, que está vinculado a la política. Para mí,
que es parte de una estructura política. Siempre se ha discutido si los ardillos están sobre el PRD. Para mí no es así. Para mí el PRD está sobre los ardillos y los ardillos operan como brazo ejecutor de este partido político, sobre todo por todo el tema de la familia Ortega. Recuerde que un legislador del Sol Azteca, que aparte ha sido autoridad política y municipal, Bernardo Ortega, es hermano de Iván Ortega y Celso Ortega, los líderes precisamente de los ardillos, desde donde se construye una red criminal que obviamente abarca todo el tema político, todo el tema empresarial, todo el tema caciquil, ¿no? Y para los cuales este territorio de la montaña es fundamental, fundamental por los recursos naturales. En Guerrero, y esto ha hecho grandes trabajos Sósimo Camacho desde hace ya varios meses, incluso aquí en el canal de análisis, usted lo encuentra en Zona Cero. Sósimo ha hablado recurrentemente de las amenazas de este grupo en contra de esta población, porque esta estructura incluye alcaldes, policías municipales, estatales, ministeriales, ediles, todos son parte de esa estructura criminal. Todos permiten que los ardillos hagan lo que les viene en gana. Nadie, absolutamente nadie, se opone. Ni el gobierno estatal de Evelyn Salgado, ni los intereses de Félix Salgado Macedonio. Nadie se opone. Y ahora con el reporte que tenemos, ni tampoco la fuerza militar que está ubicada en esa región. Y ahí es en donde entonces la situación ya traspasa solamente los intereses políticos partidistas del PRD y tenemos que comenzar a cuestionar qué está pasando con el gobierno del estado y qué está pasando con el regimiento militar de esa zona. ¿Por qué no los están confrontando a pesar de que esto no es nuevo? Tiene muchos meses ya desarrollándose. Estos señores son los mismos que le cercenaron la cabeza a un alcalde, el de Chilpancingo, que decidió no seguirles el paso. Y no tuvo que ver porque hay el cobro de cuota, no tuvo que ver por un rompimiento político. Porque ese es el tema. En Guerrero, como en muchos estados, caso Michoacán, los caciques políticos que devienen en empresarios son los que definen quiénes llegan al poder y son los que utilizan a este tipo de grupos para imponer sus condiciones y las estructuras partidistas para imponer sus condiciones. Y por supuesto el manejo de la economía de productos claves. La brutalidad por parte de los ardillos nace también en muchos aspectos de que es un grupo con entrenamiento narcoparamilitar. Están atacando con drones. Yo sé que ahora ya cualquier niño maneja un dron, pero hay una diferencia en manejar un dron a atacar con un dron. Y en ese sentido este grupo es uno de los más belicosos y belicistas en ese momento. Es decir, tienen entrenamiento, tienen un entrenamiento paramilitar que son comunes en Guerrero, porque esa es otra. Muchos de estos grupos se integran no por los narcos que andan ahí sembrando la amapola, no por los narcos que ahí vienen de diferentes regiones, no, 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 no. Se integran de policías, ex policías, soldados, ex soldados, nacionales, internacionales, quienes entrenan a estos grupos en ese tipo de herramientas y en ese tipo de artimañas y en ese tipo de capacidades. Si a esto le agregamos, por supuesto, las levas que llevan a cabo, forzando a jóvenes a integrarse a sus filas, nos topamos con un grupo sumamente peligroso que retira territorios que deberían de ser gobernados por la democracia, por la política, en beneficio de todos estos pueblos, para entregárselos al corporativismo. Una disculpa, ahorita se nos fue la camarita, perdóneme, ahorita la volvemos a colocar, ya sabe que está de mírame y no me toques. No, espéreme tantito, no se me pierda. Ahí está. Le decía, estos grupos, ajá, para entregárselos a los corporativos, a esos corporativos, donde estos caciques tienen acciones, donde estos grupos políticos, particularmente los líderes políticos, reciben acciones o reciben dinero por dejar hacer. Y lo mismo pasa con los responsables militares. Ajá. Ese es el gran entramado con el cual están operando en contra precisamente de la población civil. Una población civil
que ya no solo tiene que aguantar el hambre, no solamente tiene que aguantar el abandono, no solamente tiene que aguantar la falta de oportunidades, sino que también ahora tiene que dejar sus pocas pertenencias, sus casitas y demás, porque son expulsados por estos grupos. Todo este proceso de desplazamiento tiene que ver con expoliación. El desplazamiento no solamente es porque, ya me cayeron gordos, ya se van. Ajá. El desplazamiento tiene que ver con apoderarse del territorio. ¿Para qué? Sí, hay gente que no lo dice con justa razón, para tener rutas, por ejemplo, control de rutas comerciales, no solo de drogas, también de minerales, también de personas, pero es el control de rutas. Entre más control territorial tienes, más poder político tienes. Entonces, es todo un entramado precisamente. Y ahí está la exigencia al gobierno de Evelyn Salgado, ¿por qué no los está combatiendo? Y ahí está la exigencia al ejército mexicano, ¿por qué nos está combatiendo? A la Guardia Nacional, ¿por qué nos está combatiendo? Omar García Harfuch conoce muy bien todo ese terreno. Tendrían que llevar a cabo estrategias que golpearan duramente a este grupo, pero sobre todo se atacara su parte medular, que no es la gente que anda con un arma. Ajá. Esos son los generadores de violencia. Se tiene que atacar al PRD, ujú, porque el PRD es toda la estructura de la cual deriva todo lo que en este momento estamos platicando. Entonces, eso es una parte, me parece que es fundamental para ir entendiendo cómo se está moviendo este grupo, que los reportes indican entonces entre 800, dicen algunos datos, y 1000 familias, las que han sido desplazadas precisamente. Y estoy viendo las imágenes, ¿eh? Estoy viendo las imágenes de parte de las familias náhuatl que piden apoyo, auxilio. Una mujer con su suéter amarillo, ¿no? Toma la palabra y empieza a hablar pidiéndole a la autoridad, a la presidenta de la República, a la gobernadora, a que vayan y los ayuden literalmente. Aquí no hablamos, como bien cita mi querido Sósimo Camacho en su tuit, de una derecha golpista, oportunista e hipócrita. Aquí hablamos del México profundo, aquí hablamos del México olvidado, aquí hablamos del México que padece la falta de oportunidades, la falta de hambre. Ese México por el cual todos tendríamos que estar preocupados y todos tendríamos que estar desde nuestra trinchera actuando para que salgan de ese tipo de situaciones. Los niños, imagínense, traen hasta un perrito, viene con ellos. Ajá, los niños ahí vienen con sus pobres suéteres en plena madrugada, bajando de toda esa zona. No sé si usted conozca la montaña sur de Guerrero, ajá, o la montaña en general, su servidor sí, y son zonas verdaderamente, aparte de que son zonas con mucha pobreza, son zonas que desde hace muchos años el crimen organizado ha apostado por controlarlas y muchas veces las comunidades tienen que armarse y tienen que pelear por sí mismas porque están solas. Y es ahí entonces donde, insisto, hay que cuestionar a las autoridades de los tres niveles de gobierno por qué se caen en una situación de esta naturaleza. Ahora, aquí también hay otro factor que no podemos dejar de lado en esta disputa, insisto, ¿eh? Y hay que estar muy pendientes. Ya se lo comenté, pero lo reitero. Hablamos de minería, ajá, hablamos de minería, hablamos de madera, hablamos de drogas, sí, pero hablamos de rutas, hablamos también, por supuesto, de agua. Ujú. Hablamos de muchas, muchas situaciones que vaya que a estos grupos les interesa tener un control, no solamente por las drogas, ¿no? Ahora, en ese marco de lo que hemos estado hablando, Ricardo Anaya, qué pelafustán es Ricardo Anaya. De verdad, eh, la presidenta de la República, yo insisto, para mí Claudia Sheinbaum está haciendo un papel muy bueno en el sentido de su relación con Trump. No es nada fácil, ajá, no es nada fácil toparse con Trump en estas condiciones. El juego de equilibrio que trata de hacer Sheinbaum para mantener la cuestión soberana no es nada sencillo. Y yo sé que ha habido muchas críticas y son muy respetables y algunas compartidas en torno a que si falta esto, si falta el otro, pero la realidad es que hay un contexto y ese contexto es el de una presidenta que está asediada, literalmente, dentro y fuera. Y sin embargo, no veo a Trump, no veo a Sheinbaum, perdón, que se vaya a desviar, a doblar, no veo a una Sheinbaum débil, no veo a una Sheinbaum vendida, no veo a una Sheinbaum que esté mermada. Realmente veo a una persona que tiene control de la situación
por más difícil que está la situación y por más asimétrica que está la situación. No va a ser fácil salir de estas presiones por parte de Estados Unidos. Ya le daba mi punto de vista ayer en el otro canal. Le recomiendo mucho el de Nacho. Y lo que en términos generales señalábamos, Nacho al ratito lo profundiza, su servidor inspirado en lo que Nacho planteaba, es que el gran problema está en que no importa qué haga México, Estados Unidos está tomando decisiones basadas en su propia lucha soberana, no soberanas, de sobrevivencia, ajá, porque está tomando decisiones globales. El hecho de que esté asfixiando a México tiene que ver porque no quiere que nadie se le salga del huacal, que nadie se acerque a China, que nadie se acerque a Rusia, y particularmente por la integración fronteriza que hay entre México y Estados Unidos, el norte nuestro, el sur de ellos, que genera cantidades millonarias y en donde hay toda una cantidad, ajá, de negocios de semiconductores, distribución, traslado, acuerdos. Porque hoy por hoy, más allá de las drogas, de verdad se lo digo, quítese las drogas. Yo sé que sí es un problema, sí es un tema, pero no es la prioridad. Eso es lo que nos impide ver el árbol, el bosque. Ajá. Aquí el tema son los semiconductores, como bien dijo Nacho. E investigando y todo eso lo ha destacado el maestro Atilio Borón también. Es una guerra por los semiconductores. Y México está involucrado en ella por la dependencia con los Estados Unidos y por la integración con los Estados Unidos en materia económica. Entonces Estados Unidos no puede permitir para nada que haya un gobierno soberanista en México que le atente sus intereses que pueden derivar, perdón, en una debilidad frente a China. Entonces, no es fácil lo que está viviendo la doctora Claudia Sheinbaum. Es un momento bien complejo, muy complejo, pero habrá que ver cómo se va señalando. Ahora, hoy la doctora fue tajante, dijo, hay mexicanos que todavía piensan que México inició cuando llegaron los españoles, ¿no? Y tristemente es así. Y hay quienes saben que no es, pero lo manipulan, como Zunzunegui o Krause, ¿no? Que son historiadores de la derecha, historiadores a modo, ¿no? Yo soy de la idea, y se los decía hace unos días, que a la historia oficial hay que cuestionarla siempre, pero no para reemplazarla por la historia neoliberal, sino realmente para saber qué pasó. Entonces me parece que en ese marco eh, lo que hacen estos tipos de historiadores, pues es algo completamente mercantil, ¿no? Son mercenarios de la historia. Y en ese sentido, me parece que hay muchos mexicanos que tristemente han comprado ese discurso, ¿no? Que dicen, no, pues México somos desde los españoles. No, no es cierto. No es cierto. Ajá. México ya existía. Sí, podría haberse llamado el Imperio de Tenochtitlán, como ustedes quieran llamarlo. Ajá, el Imperio Mexica, por ejemplo. Pero ya existía y lo hemos dicho. Si no hubieran llegado los españoles, se hubieran desarrollado igual o mejor. O sea, los españoles tampoco cree usted que llegaron a descubrir el hilo negro, ¿eh? Tarde que temprano hubiera sido lo mismo. Ya los pueblos prehispánicos sabían de matemáticas, de astronomía, de agricultura, ya de arquitectura, o sea, por Dios, de ingeniería. O sea, en realidad era una cultura que sin problema hubiera superado a los anglosajones. Entonces, así que digan, gracias a ellos existen ustedes, como dice el señor Estecano, que gracias a Cortés existimos los demás por el mestizaje. Pues sinceramente, como bien dijo el maestro Gilberto López y Rivas, esa es una romantización bastante corrupta, ¿no? Bastante corrupta de lo que fue una imposición como tal, que no tenemos por qué andar agradeciendo en ningún sentido. Y esto viene a cuenta porque le digo, ya la gente allá de España, la izquierda madrileña, pues ya ha anunciado, ¿no? Ya ha mandado literal, ¿no? Una carta en donde le pide disculpas a Sheinbaum y a México por la visita ridícula de Díaz Ayuso, ¿no? Literalmente. O sea, cuestionaron fuerte el principal grupo de la oposición en la Comunidad de Madrid, la coalición de izquierdas, Más Madrid envió una carta de disculpas, literalmente, por el bochornoso ridículo perpetrado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la región, durante su reciente visita a nuestro país, a México. La carta es dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y está firmada por la vocera en la Asamblea de Madrid del grupo político Manuela Bergerot
y que es el principal referente del partido en esta región, ¿no? Es parte de lo que se denuncia, de lo que se comenta también en torno a este personaje. Ahora, algo que usted va a escuchar al ratito, y le recomiendo mucho que no se lo pierda, por supuesto, y que tiene que ver con la sección de Luis Guillermo Hernández, a las 6:30 lo platicábamos, es que ya estamos inmersos en el 2027 y va a haber una participación directa por parte de Estados Unidos. Estados Unidos va a tratar de alterar resultados, va a tratar de mover fichas para que gobernadores afines a su causa puedan llegar a diferentes lugares y que sean más proclives a pensar en inglés que a pensar en los intereses de México. Eso es un hecho. Y para ello necesita que el PAN, pues, empiece a moverse, el PRI empieza a moverse, ¿no? Y por lo tanto van a hacer todo lo que esté en sus manos para desacreditar al gobierno de Sheinbaum, para desestabilizarlo e incluso descarrilarlo si es necesario, por lo que le acabo de mencionar. Entonces, tendremos que estar muy atentos en cuanto a los ataques, en cuanto a las agresiones, en cuanto a los problemas que se vengan gestando, ¿no? Desde el gobierno de Donald Trump hacia México, desde la actitud de los partidos y con el refuerzo de la ultraderecha española. Aquí lo hemos comentado, ¿no? Más que otra cosa, para mí queda claro que la mujer vino a provocar. No le salió porque la doctora Sheinbaum no cayó en ese garlito, pero esa era la intención. Y su última carta, pues busca obviamente dar la impresión de que México vive en una dictadura, ¿no? Una narcodictadura, para ser exacto, según el término que manejan tanto trompistas como ahora los seguidores de la ultraderecha fascista española. Lo lamentable, y siempre lo vamos a decir, es que en México haya personajes como Leo Zuckerman, como Ricardo Anaya, como Alito Moreno, como Riva Palacio, y como todos estos personajes, quienes están tan acostumbrados, ¿no?, a operar a favor del poder, se olvidaron ya de lo que es el periodismo como tal, en algunos casos y otros en el de la política, que ni cuenta se dan de la ofensa constante que hacen a los pueblos, al pueblo de México. Y no es una postura política, es una postura incluso de respeto como audiencia. Eso tratan de construir como candidata a Alessandra Rojo de la Vega. Y está bien que Alessandra tenga aspiraciones, ¿no? Adelante, yo creo que sin duda siempre es interesante que uno aspire, pero que se prepare. La realidad es que si usted escuchó a Alessandra Rojo de la Vega y la escucha con Díaz Ayuso, pues junto con Lili Téllez, ¿no? O sea, son una referencia directa a la estridencia vacía. O sea, no dicen nada, no sustentan nada. No son políticas realmente que tengan capacidad de, de empatizar, de gobernar más allá de una estrategia totalmente tiktokera que hace creer o pensar que con eso los jóvenes se van a dejar seducir. Es cierto que el consumo de noticias está en TikTok, ha crecido mucho el consumo de noticias en TikTok, pero a final de cuentas eso no quiere decir que haya profundidad. No hay profundidad en en sus argumentos. Y aunque parezca que no, ya se dieron cuenta, se tendrían que haber dado cuenta que pesa. Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez hicieron campañas, si no iguales, sí similares, y fueron derrotados de manera contundente. Porque al final el pueblo no es tonto. Ajá. El pueblo no es tonto. Y eso es algo que deberían de entender este tipo de políticos. Y también los medios de comunicación, como el caso de Zuckerman, o el caso de Riva Palacio, el caso de Sarmiento, que vaya que están deseosos de que Estados Unidos entre a nuestro país, están deseosos de que quiten a Morena y puedan cobrar sus afrentas con el obradorismo. Pero al final de cuentas, no sé si, no creo que les importe, porque es gente que ya tiene muchos años, no son ningunos niños. Son gente que ya hizo su capital, son gente que ya hizo su lugar, bien, mal, regular, mediocre, bueno, malo, y que únicamente le hablan a un nicho. Y más que hablarle a un nicho, le hablan a un patrón, a ese patrón que les paga porque digan lo que tienen que hacer. Y eso es penoso porque ojalá gente que es pensante, porque realmente le digo una cosa, Zuckerman, Riva Palacio, Sarmiento, no son gente ignorante, son gente que tiene una formación académica, son gente que tiene capacidades interesantes, pero que las utilizan pues para a favor de un corporativismo que está completamente desatado, para el cual no existen fronteras, para el cual no existen soberanías, lo que existe es un interés económico.
¿Ustedes qué opinan al respecto? Déjenme sus comentarios si son tan amables. Y cierro con esta manifestación que se desarrolló el día de hoy, 10 de mayo, por parte de las Madres Buscadoras, ¿no? En la Ciudad de México. Obviamente como una forma de protesta y de recordar que están en la calle buscando. Lo hemos comentado, no quiero sonar repetitivo ni con cliché ni mucho menos, pero las madres buscadoras no deberían de existir. Y no deberían de existir porque no debería de haber desaparecidos en un país. Son una, son una, ¿cómo decirlo? Son un error de un sistema, no un error de un sistema, consecuencia de un sistema que se ha generado para lograr una impunidad y para someter a las mayorías. Por supuesto que en todos lados puede haber corrupción, pero sin duda las madres buscadoras son una referencia de una lucha en algo que no debería de estarse dando, pero que tristemente se da, ¿no? Y que ojalá terminara pronto. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias.